Hola, soy Andrea Matis. Quiero darle las gracias a Sami Rosenbaum, director del Nuevo Mundo Israelita, por esta invitación. Y una de las preguntas que él me hace es justamente si antes de empezar la investigación sobre mi bisabuelo Félix Robert Matis, yo estaba al tanto de que tenía antepasados judíos. Y la verdad es que sí, siempre lo supe. Esto es un tema que se hablaba abiertamente con mis padres al menos. Y lo tenía muy claro. Eso sí, conocíamos muy pocos detalles. Simplemente sabíamos que teníamos un bisabuelo, mis hermanos y yo, que había fallecido en Auschwitz en el año 45. Pero más allá de eso, muy poquitas piezas del rompecabezas estaban unidas, ya que mi abuelo Roland, el papá de mi papá, no habló nunca al respecto. Este tema para él fue tabú, al igual que la guerra en general. Él no logró superar ese duelo de haber perdido a su padre en esas terribles circunstancias, así que más nunca lo mencionó. Me dice mi papá y mis tíos que él, por ejemplo, más nunca escuchó ni siquiera las melodías de Wagner por ser uno de los compositores favoritos de su padre. Así que sobre Félix no supimos casi nada. Y de hecho me atrevo a decir que no supimos nada hasta hace poquito cuando empecé a hacer esta investigación. Hasta me encontré con un tesoro que quiero mostrarles por aquí, que son unas cartas que Félix, mi bisabuelo, le escribió a su hijo Roland, a mi abuelo. Las fechas son desde el año 37, son las primeras cartas, desde Hamburgo, como ven, en el año 37 hasta el 41. Esas son las fechas a las que tengo acceso y son muchísimas cartas. Por aquí están. De hecho, me dediqué a leerlas y para mí esto fue un tesoro porque siento que conocí la parte más humana de Félix, un padre preocupado. Me encanta además cómo firma todas las cartas. Aquí al final, como ven, dice Dein Papi, tu papá. Así es como yo le digo a mi papá también. Están todas escritas en alemán. Yo hablo alemán, lo domino, pero tengo algunas dificultades también para entenderlas, pero sí quise conocerlo un poco más de cerca. Descubrí en esas líneas el amor que tenía él, por ejemplo, por subir a la montaña. Félix era feliz en los Alpes, lo comentaba con frecuencia. También le decía a su hijo, a mi abuelo Roland, que se estaba preparando para subir al Naiguatá, aquí ya en Venezuela, qué tipo de zapatos debía usar, cómo tenía que hacer su entrenamiento. También hablaba mucho de música, los dos eran aficionados. Mi bisabuelo Félix era un pianista apasionado y mi abuelo Roland era violinista. Mi bisabuelo también hablaba mucho sobre su negocio. Él tenía una compañía de importación y exportación, principalmente de productos que venían de Latinoamérica, como el café de Colombia, por ejemplo. Amaba el café, incluso en una de las cartas que me conmovió muchísimo, le da las gracias a su hijo, quien le mandó un poquito de café en medio de la guerra. No sabemos ni siquiera cómo le pudo llegar también a Félix. La alegría que este paquete de café le trajo es indescriptible y más en medio de esas circunstancias tan horribles. Y todo eso está plasmado aquí, la parte más humana de Félix. Me encantó, fue un regalo para mí entender un poquito más quién era mi bisabuelo. De Roland no lo conocí mucho. Él falleció, mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, casi 4 años de edad, así que tengo uno que otro recuerdo jugando con él, pero por supuesto sobre este tema ni siquiera mis padres o tíos lograron hablar al respecto, así que sí, fue simplemente un tabú. También tuve hace un par de años los resultados de un test que nos hicimos mi esposo y yo de 23andMe para conocer un poco nuestra composición genética. También te habla acerca de tus antepasados, por ejemplo, y yo tengo muchísima familia ashkenazi, judía. Un 14% de mi composición ancestral es ashkenazi judía, por aquí lo pueden ver. Esto me pareció increíble también. Hoy en día, como la tecnología te facilita ese tipo de información, incluso te pone en contacto con parientes, pueden ser primos, segundos, terceros, cuartos, quintos, están todos allí en esta app. Así que no me he puesto en contacto realmente con ninguno de ellos, pero ¿por qué no? Ahora que empecé a investigar al respecto, me encantaría tener otras fuentes de información. Otra fuente increíble para mi investigación en torno a Félix Robert fue el Stolperstein. Esto es un proyecto que en alemán podemos traducir al español como piedra del tropiezo. Surgió en la década de los 90 en Alemania como una forma de no olvidar a las víctimas. Se colocan frente a las casas o la última residencia de las víctimas antes de ser transportadas a un campo de concentración unas pequeñas losas de bronce con el nombre de la víctima,
la fecha en la que fue trasladada al campo de concentración, a cuál y la fecha del asesinato. Mi hermano Nicolás pudo visitar la casa que habitaba mi bisabuelo Félix en Hamburgo y frente a su casa tenemos un Stolperstein que dice Félix Robert Matis. Es increíble, yo nada más lo he visto en fotografías, me encantaría asistir también personalmente, pero ver tu apellido plasmado allí es, wow, no forma parte de ese momento tan terrible de la historia. Y siento ese vínculo, esa unión, por supuesto, con mi bisabuelo. Más bien me da lástima no haber podido conocer más al respecto, más sobre su persona en voz de mi bisabuelo o que él mismo, perdón, que mi abuelo le contara a sus hijos al respecto para nosotros también tener como más detalles, más conocimiento sobre quién era. Lo que me quedan son, sí, aquí sus cartas. Pero Stolperstein, además de estas pequeñas losas que se colocan en las aceras, cuenta con una página web y una extensa investigación, biografías muy completas de las víctimas y gracias a este proyecto logré conocer mucho sobre mi bisabuelo, que era el segundo de 5 hermanos, que era hijo de judíos pero no practicaba la religión, que se casó con una alemana, luterana. Kukulux le decían mis padres, ella sí, Herta Ackermann es su nombre real. Ella sí logró salir de Alemania antes de la guerra, estuvo presa en Trinidad por ser colonia británica y ella como alemana luterana era considerada enemiga y finalmente logra ir a Venezuela, donde ya estaban dos de sus hijos, mi abuelo Roland y su hermano Gerd. La tercera hija más bien se había ido a Chile, así que casi todos lograron salir, menos mi bisabuelo, quien tardó más de la cuenta en tomar esta decisión, lamentablemente. Pero volviendo un poco al Stolperstein, todo lo que pude descubrir aquí era impresionante. Sé que era comerciante, eso también lo vi en sus cartas. em, y, y sí, que le gustaba, por ejemplo, usar trajes hechos a la medida, qué tipo de discos tenía. Él tenía muchas sonatas de piano, violín, qué tipo de libros leía, porque incluso hay una lista de todo lo que se consiguió, todas las pertenencias de Félix. Así que también me uní un poquito más a esa parte más humana de Félix Robert Matis y siento que tanto Stolperstein como Yad Vashem tienen esa misión de recordar a las víctimas no como un mero número, sino los seres humanos que fueron. Y yo siempre digo que yo entiendo por qué mi abuelo más bien decidió hundir ese dolor en lo más profundo de su pecho y no hablar más al respecto. Debe ser inhumano, no hay palabras que describan ese dolor de haber perdido a tus padres en esas circunstancias, en un campo de concentración. Pero yo sí creo que mi misión, al igual que la de mi generación y de las que vienen, es recordar a las víctimas, honrarlos, contar sus historias, sobre todo para que hechos como estos más nunca se repitan. Me parece increíble, algo con lo que me topé, es una carta que escribieron Gerd y Roland solicitando permiso para que su padre, de 56 años de edad, de nacionalidad alemana, de raza hebrea, religión cristiano-luterana, pueda venir a Venezuela. Aquí incluso comentan que disponen de 1.150 bolívares al mes entre los dos, por lo que pueden facilitarle los medios lícitos de vivir y pagarle el viaje al país. Le dan las gracias también y 7 días después, esta carta, para colocarlos en contexto, es de diciembre de 1938. Y ya luego, 7 días después, específicamente el 27 de diciembre de 1938, reciben respuesta por parte del ministro de Relaciones Interiores. Y aquí le comentan que le dan el permiso, le otorgaron el permiso a Félix Robert Matis de viajar a Venezuela con el fin de establecer una compañía de negocios de importación y exportación. Si bien desde Venezuela logró conseguir el permiso en Alemania, y aquí vuelvo al Stolperstein, a los archivos justamente, que Félix llenó en Alemania un cuestionario para inmigrantes, pero en el gobierno nazi no le otorgó el permiso, más bien le hizo una extensión del bloqueo de su pasaporte, alegando que él estaba tratando de emigrar para así huir del país y no pagar las deudas, porque en la compañía en la que él trabajaba, también los gobernantes nazis habían colocado deudas altísimas, imposibles de pagar, entre otras trabas que simplemente colocaron para que las personas no puedan escaparse de Alemania, especialmente los judíos, hijos de judíos. Pero ahora sí, para volver un poco a la historia de mi abuelo Roland, yo sé que él vino a Venezuela en el año 37, incluso conseguí el nombre del barco, el Waltraud Juan se llama,
y él consigue esto por un permiso de trabajo con los Blom, la familia alemana Blom, quien le da un contrato laboral, así que él en el 37 consigue su permiso. Y entre otros logros de los Blom junto a Roland Mathis fue que lograron fundar Seguros Caracas, siendo Jorge Blom el primer presidente y mi abuelo Roland el primer gerente general. Y bueno, es muy bonito saber que mi abuelo formó parte de la historia de los seguros en Venezuela. Para hablar un poco sobre las dificultades que tenían los alemanes en Venezuela, ahora desde otra perspectiva, ya no en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en Venezuela también tenían muchas dificultades, incluyendo los alemanes judíos perseguidos por los nazis. También estaban aquí en una lista negra a partir del año 41 y eso era porque Venezuela era aliado de Estados Unidos, así que los alemanes simplemente eran considerados enemigos. Pero resulta un poco absurdo porque si bien mi abuelo Roland había logrado salir en el 37, había empezado a trabajar con los Blom, fundaron Seguros Caracas, en el 41 decretan esto de la lista negra, él entra allí. Así que los Blom tuvieron que despedir a todos los alemanes que estaban trabajando en su empresa y usar las figuras de otra persona que llevara su nombre para que no sean los Blom directamente quienes figuraran allí, porque también, por supuesto, los Blom son una familia alemana. Yo pude hablar con el sobrino de Jorge Blom. Se llama Henrik, tiene casi 90 años, pero está totalmente lúcido, tiene una memoria de elefante y él me explicó un poco mejor cuáles eran estas dificultades que tenían los alemanes en el 41 cuando se decreta esta lista negra. Además de no poder trabajar, entre otras cosas, em, tenían que tratar de disimular incluso su idioma fuera de casa. El alemán se trataba de hablar simplemente dentro de la casa. Les daba un poco de vergüenza y no querían que los relacionaran con los nazis porque de repente todos como que entraban en un mismo paquete, los alemanes, sin hacer distinción. Y yo creo que no hay nada más peligroso que juzgar a toda una población en base a su gobierno, ¿no? Pero, en fin, Jorge me comentaba que en el 41 se vieron obligados a despedir a 37 alemanes quienes trabajaban con ellos, incluyendo a Roland Mathis, mi abuelo. Y para subsistir, él tuvo que empezar a sembrar, se dedicó a la agricultura y estuvo sembrando en lo que hoy en día es la Carlota. Eventualmente él logra salirse de esta lista negra y siguió trabajando con los Blom en Seguros Caracas muchísimas décadas hasta que eventualmente se enfermó de cáncer y falleció en los 90, principios de los 90. Pero esas son las anécdotas que también te hacen cuestionar hoy en día, ¿no? Igual que lo que sería mi bisabuela, quien quedó detenida en Trinidad por ser alemana y más bien en Alemania hubiese sido perseguida por los nazis, en el resto del mundo quedaba detenida por su condición de alemana. Son las vueltas irónicas que da la vida. Y en cuanto a que también me pregunta Sammy, pienso seguir indagando en la historia de mis antepasados, por supuesto, me encantaría. Es fascinante y siento que de una forma u otra los estamos honrando, así que los invito también a que investiguen, a que pregunten. En mi caso también esto fue la excusa perfecta para llamar a tíos con los que tenía tiempo sin hablar, para tomarnos un café, para estas cartas las leí con mi tía, con la hija mayor de Roland, quien sería más bien nieta también de la víctima, de una víctima del holocausto. Pero pudimos acercarnos para averiguar sobre la historia de un antepasado y decir, te recuerdo, te llevo en mi corazón, lamento muchísimo que haya tenido que sufrir tanto y formar parte de una de las 6 millones de víctimas, de ser una de las 6 millones de víctimas de la Shoah. Pero sí, sí los invito a que también hagan lo mismo, a que averigüen y a que los honren. Y algo que me quedó mucho del Stolperstein es que el lema de ellos o la máxima que siguen es: una persona solo se olvida cuando se olvida su nombre. No olvidemos a nuestros antepasados, no olvidemos a las víctimas de la Shoah. Contemos estas historias para honrarlos y para que episodios tan oscuros como estos más nunca se repitan. Muchísimas gracias.